Entre los muertos, Miquel, tercera entrega de la historia que se desarrolla en Iyumbe En y efecto. recordamos que se pueden leer de forma independiente y mira, echando la vista atrás, ¿qué pensamiento tienes una vez que has terminado estas historias? Bueno, ¿dices por la trilogía o esta novela en concreto? Por las tres, ¿no? Por las tres. Porque has estado teniendo unas aventuras y unas peripecias en un ámbito geográfico, has ido cambiando de personaje y ahora, una vez que has terminado, tú dices, echas la vista atrás y dices, bueno, ahí dejo mi legado, ¿no? Pues que un poco es la sensación de haber cumplido la trilogía como otra, es como que es un número mágico. La editorial ha querido ponerle este lazo, ¿no? Que yo personalmente pienso que las puertas quedan abiertas. Aunque sí me ha dado del pueblo, ¿no? Y de regresar a los personajes con otro. Pero es cierto que habría que intentar reformular los paradigmas de cómo se montan las historias, de qué son, ¿no? Estas tres novelas tienen algo en común, más allá del pueblo, ¿no? De entrada, el famoso, la subtrama del libro de Félix Arcanazo, aquel libro maldito. Pero después, dentro de ellas, la mecánica tiene cierta simetría. Son historias del pasado, historias del presente. En el pasado había un enigma, en el presente hay un thriller con contrarreloj y con un misterio, ¿no? En los tres casos se repite un poco esa forma de contar. Y yo creo que ya era hora, a pesar de que todavía se podría seguir, por ejemplo, con Nerea Ruti como personaje, o con otros personajes de la Alex, el abuelo, esa mini familia de que se monta el mentiroso, o los personajes de la banda de En Plena Noche. Si siguiese, intentaría que fuese algo diferente. No sé si la óptica del personaje, la onda narrativa, el tipo de historia, pero volveré, creo, con otro refrescor, con otro intento por hacer un misterio de otra manera. Entonces, la siguiente pregunta era, ¿abandonas Iyumbe? Pero veo que no, que dejas la puerta abierta. Es muy popular, la gente, joder, se ha notado, a la gente le ha gustado. La última, por ejemplo, la protagonista es la clásica, es el clásico héroe que te sale bien y mucha gente ya te está diciendo, haz más. Sería fácil en este sentido, no tirar del chicle, no descarto que lo haga, ¿eh? O incluso de su tío, ¿no? Su tío en el pasado, ¿eh? Es buena. Su tío en el pasado, Sí, porque ahí se ve que el tío ha tenido una historia, porque no sé si en algún momento dices que fue un gran policía. exactamente. Hay un hilo muy interesante del que tirar, que es volverse hacia atrás, años 80, 90. Yo tenía interés en saber eso, si ibas a seguir con Iyumbe, porque el escenario me ha gustado mucho, ¿no? Los escenarios que has elegido para tus novelas. Y, y te quería preguntar, porque yo noto que el País Vasco es un lugar enigmático y carismático para estas historias, ¿no? Tiene acantilados, bosques, tiene una situación geográfica que da bastante juego para Sí, urdir tramas, ¿no? tiene muchos factores que bien jugados, esto sobre todo es como lo juegues, ¿no? Pero bien jugados te pueden dar un escenario muy versátil para historias de entrada, de noir doméstico, noir rural, que le llaman, ¿no? Tenemos el campo, el mundo, la esfera del campo y del mar, pero después tiene la suficiente sofisticación en algunos aspectos, por ejemplo, el mundo del narcotráfico, las familias, en este caso poderosas, representadas en el Yumbe por la gente que vive en las colinas, ¿no? Que podría ser un poco el espejismo de esas familias vascas poderosas de toda la vida, que también son un disparadero de tramas y de misterios y de intrigas. Una sociedad que también es industrial, da juego a otra serie de intrigas, ¿no? Tiene, como muchos sitios, bien jugado, como puede ser Cádiz, La Línea o Sevilla. Sí, tiene cartas con las que jugar. Después tiene una tonalidad, el clima, la orografía, que impulsa el relato en muchos aspectos. Y en mi caso, pues yo juego mucho a la climatología, a los ambientes, a las atmósferas, ¿no? Que eso también está empujando la historia todo el rato. En esta novela hay casi de todo, ¿no? Muchos sospechosos, porque yo al principio ya casi hasta el final decía, bueno, esto puede ser cualquiera, ¿no? Puede
desencadenar en el resultado final de una trama por algún motivo que ahora mismo se me escapa, ¿no? Tiene desapariciones, sicarios, muertos, mucho misterio, mucha acción, policías. Ahora que yo me he enterado que estás rodando una serie para... Sí, ya está hecha. Bueno. Ya está hecha sobre casos reales, ¿no? Yo te quería preguntar, al final, ¿te das cuenta si la realidad supera la ficción? Totalmente. Esta novela también es producto de varios años. Yo creo que comenzó con El Mentiroso, bueno, también comenzó conmigo aterrizando en Bilbao, instalándome allí y reconectando con la gente, con la sociedad allí, y empezando a hurgar y a tener entrevistas con la gente de la poli, con forenses, con abogados, mucho antes del true crime que hemos hecho. Y en estas interacciones, ¿no? con la policía, pues empezar a preguntar, ¿no? y empezar a darte cuenta de que hay un montón de material interesante. No todo está tan bien, pero hay un montón de material interesante que se puede utilizar en una novela para darle esta capa. En el caso de Entre los Muertos, esta subtrama del AMPA de baja estofa que se mueve por las carreteras y los polígonos industriales, ¿no? Claro, después de una serie de conversaciones y tal, y tener un par de buenos contactos, tanto en la Ertzaintza como en la Guardia Civil, pues, bueno, ¿qué está pasando en el 2020? ¿Qué está pasando en el 2021? ¿Qué detenciones? ¿Qué pistas? ¿Qué demás? Cuéntame un poco, ¿no? Y te enteras de lo que está pasando realmente. Y lo primero es que alucinas, ¿no? Aquí en la novela lo dejo entrever. Esto en nuestra comarquita, bueno, ya sabemos que el País Vasco precisamente tranquilo nunca ha sido, ¿no? Pero desde que desapareció este otro tipo de violencia que existía antes, ¿no? Organizada, pues dices, bueno, ¿y ahora qué hay? Y ahora empiezan a salir todos estos tipos de crimen, que es el narcotráfico, los sicarios, los asesinatos por encargo, que siguen existiendo a su medida, pero siguen existiendo. Y todo esto ha alimentado mucho esa parte de la novela que no vamos a spoilear, pero que está ahí, ¿no? Esa trama de los hermanos, urceros. Te iba a preguntar, porque las tres novelas sí tienen algo en común, aparte de los personajes que van apareciendo en una y en otra, sin de forma testimonial en algunos casos, pero sí es verdad que hay muchos guiños, sobre todo en esta tercera, de cosas de lugares que ya uno reconoce si ha leído las anteriores, si no, no pasa nada, pero uno los va reconociendo, esos guiños que le hacen a uno gracia, ¿no? Entonces yo quería preguntarte si ha sido al desarrollarse en el mismo ámbito, ¿ha sido la tercera la más difícil de hacer? Yo de lo que me he dado cuenta es de que esto sobre todo te da muchas posibilidades, ir acumulando. Claro, empezamos a sumar todo el compendio de personajes y lugares que se han ido presentando, que lo tiene además muy en borrador la correctora habitual de las novelas, tiene calles, personajes, nombres, tal. Y empiezan a sumar, ¿ya? O sea, empieza a ser ya un número de personajes interesante. Y claro, eso te da posibilidades. La verdad es que cuando estás planteándote la novela, y por ejemplo en esta, tenía la idea de que Ruti fuese amiga de Nura, la bajista, se hubiesen hecho amigas después de En plena noche, y que Nura fuese su especie de confesora, ayudante. Después no me cupo, ¿no? De aquello, de ninguna parte. Entonces, en este sentido te da, como tú por raccord quieres tirar de un montón de cosas, pero tienes que ser muy sensible a la historia que tienes, ¿no? Y no pasarte. En este caso tuve que cortar, ¿no? Pero pues metes lo que puedes para que sea divertido, ¿no? En el caso de Arruti yo creo que había bastante de su tío, de Ori. Se rescatan un poco a Alex al principio de la novela, a Félix Arcarazo, muy presente en esta novela, un poquito de En plena noche. Pero me he dado cuenta de que si sigo sacando novelas de la serie, tengo que de alguna manera no intentar que cada novela sea un pequeño homenaje a las anteriores, porque entonces no me cabe el libro, o sea, tengo que empezar a filtrar. Eso te iba a decir, los protagonistas secundarios para mí son muy potentes, ¿no? En algún momento creo intuir, ¿no? Por tus respuestas, que en algún momento tenías ganas de darle más cancha, porque, por ejemplo, a mí Ori es de mis favoritos. Claro, sí, o sea, Ori
claramente sería el personaje masculino de esta novela si yo hubiese optado por escribir una novela en masculino, que es una de las cosas nuevas de esta novela. Pero es el clásico personaje que me encanta a mí, que me encantaría hacer yo como actor, ¿no? O como escritor. Tío desgraciado, solo en su casa de la playa, tocando la guitarra en un clubete y medio enamorado, medio confuso con Arruti. Vamos a decir, yo creo que ni siquiera está claramente enamorado de Arruti, está como muy solo y muy confundido, ¿no? Pues que su compañera la ve todos los días y entonces está un poco como pillado por ella, pero no de manera muy formal, muy seria consigo mismo. Hay otros personajes aquí que han intentado o que han tenido, o principalmente Ori era un personaje, y después esta pareja, esta mujer sueca o noruega, no me acuerdo ahora, danesa, la madre de Cristina, que para mí es otro gran personaje, una turista fan de la novela negra, que es perspicaz, que, o sea, también tiene su juego, o sea, es como que en el futuro... Que es muy buena fisionomista. ¿Sabes otro personaje que también podría cobrar vida? Hoy se me ha ocurrido cuando venía para Sevilla. El Pacho, el amigo conflictivo, sí, problemático, que desaparece, también es otro personaje que tendría muchísimo juego en... Bueno, Patricia también tiene una vida anterior que da juego también. Y si no me equivoco, esta novela es la más policíaca de todas, ¿no? Pues ¿cómo ha sido situarse desde el prisma de la policía? Porque hasta ahora todo lo que ha ocurrido han sido personas normales, sí, escritores, jardineros, sí, pero... Sí. Aquí te pones desde el punto de vista de la policía. Pues te comentaba que efectivamente ha sido también el producto de ir lentamente cogiendo criterio, cogiendo información. Criterio en el sentido de que he ido muchas veces, no sé, desde El Mentiroso, 6 o 7 visitas a comisaría, cuartel, visitas turísticas en las que te enseñan, pero además te enseñan el calabozo, te enseñan su sitio donde guardan las armas, te llevan con el coche patrulla, te meten en un calabozo un ratillo y tal, pero además visitas en las que te dejan mucho rato quieto, sentado en la comisaría, y les ves a ellos funcionar, cómo entran, cómo salen, cómo hablan, cómo se dirigen entre ellos, ¿no? El tema de la máquina de café, todas esas chorradas que tú estás sentado ahí como esto y dices, mira, o sea, al final una comisaría funciona así, o sea, mira, y con el forense igual, ¿no? Entonces, todo este tiempo que entre en plena noche, El Mentiroso, yo iba estando... Es que era una cosa que empezó a ser fácil para mí, decir, bueno, este mundo es fácil de recrear, no lo tengo tan lejos. Y el siguiente salto era la mujer, que eso es otro constructo y yo creo que otra pregunta. La protagonista secundaria, la protagonista Nerea Arruti pasa de ser un secundario a principal. ¿Por qué la elegiste a ella? Mira, primero porque no estaba demasiado marcada, a pesar de que aparece mucho. En la primera novela es una patrullera de tráfico, así como muy perspicaz, que ella empieza como a tener su primer bolito de policía judicial investigadora. En la segunda también aparece, pero siempre tenía ese papel pragmático de preguntar, establecer. Era como es ella superficialmente, pues una buena funcionaria, ¿no? Lo que pasa es que en esta novela ya se empezaba a entrever su vida, o sea, ya se estaba empezando a construir ella sola, y en esta novela también las cosas tienen que suceder. En esta novela ella, de alguna manera, cuando yo empecé a imaginarme la novela y tal, pensé en ella primero porque era una relación posible con un forense. De todos los personajes que se me ocurren, una policía judicial, sí, hablan bastante con forenses, conocen forenses. Y entonces, de hecho, la primera versión eran que eran 2 polis, ella con Orizaola, su historia, pero después lo pasé al forense por temas de trama. Y después dije, bueno, es que es fácil, ya tengo medio background de esta tía hecho. Y desde luego yo siempre intento, y en esta novela lo he hecho, que la historia tenga un nivel personal, que no sea solo una policía en plano ocupada en un caso, ¿no?
que se involucre a través de la infidelidad, de sus recuerdos infantiles, etc. Eso era como un personaje que tenía ya medio creado, que encajó perfectamente con la trama y que después fue fácil hacerla crecer dentro de los límites que venían marcados de antes. Y me gustaba el hecho de traer un personaje ya de las otras novelas. Es decir, que ya había salido en 3 novelas, era como... tenía sentido más que inventar uno nuevo. Se puede ver un poco en la sinopsis que la novela comienza con un viaje en coche con Nerea y el forense Herman, que tiene una relación, digamos, prohibida, y ahora sufre un accidente. Y ahora, al día siguiente, aparece el forense muerto en circunstancias misteriosas, y ahí comienza la historia. Luego ocurren muchísimas cosas y el final de tu novela me ha recordado a esas películas de Marvel donde uno, cuando termina la película, no puede irse porque Todavía quedan como... en los créditos, pues sí. El final... After credits. Sí, después al final... cuando crees que ya ha acabado, que lo sabes todo, das un giro y luego das otro giro más y tú dices, Dios mío, no va a terminar el libro de tengo que terminar porque es que ya quiero saber cómo termina, ¿no? Oye, y para finalizar ahora, ¿qué tienes?